tardes o buenos días, no sé a qué hora estarás escuchando este taller, que es el segundo de 4 que vamos a tener en julio dentro del ciclo Leer en Comunidad que auspicia y que protagonizo dentro del área de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Junín y que quiere proponerte 4 lecturas de cuentos para encontrarnos con la literatura desde un lugar que no sea el habitual, esta vez virtualmente. Si este es tu primer encuentro con la literatura dentro de Leer en Comunidad, sos bienvenido. Te cuento que en la primera clase tuvimos un cuento de Philip Dick y que hoy los convido con el autor Franz Kafka. Todo el mundo conoce a Franz Kafka, lo conocemos por la Metamorfosis, la estudiamos en el colegio, tenemos referencia de su obra. Sin embargo, muy pocos conocen su afición a los cuentos breves y lo interesante que era como autor de cuentos. Yo estoy acá en mi espacio, en mi escritorio, rodeada de mis libros, con mi compu, tratando de compartir un momento agradable y ameno con vos. Espero que te guste este autor, que te guste este cuento y que a través del mail de la Dirección de Cultura, o te invito al mío, que es vignolomansur@gmail.com, compartamos reflexiones y sepamos construir un diálogo aún en la virtualidad. Bueno, para conocer a Franz Kafka, nació en Praga en 1883 y murió en Austria en 1924. Este autor escribió en lengua alemana, a pesar de ser el checo, cuya profunda renovación lo inclinaría a ser un referente importante de la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Kafka dejó atrás el realismo decimonónico al convertir sus narraciones en parábolas que incluían una inagotable y una turbulenta y turbadora riqueza simbólica. Es un autor simbólico. Sus novelas ¿por qué digo que es simbólico? Porque sus novelas nos van a inquietar, nos van a incomodar, nos van a hacer a tomar en cuenta que la realidad que reflejan y que puede parecer reconocible es solo aparente, parece reconocible cotidiana, pero tiene detrás un submundo opresivo que va a inundarnos como lector y que nos va a resultar casi una asfixiante pesadilla, con angustias plasmadas, con incertidumbres plasmadas, con todo lo que embargaba al hombre de su época, pero sigue embargando al hombre contemporáneo. Entre la obra de Franz Kafka, entre el listado de sus obras, podemos hablar de Contemplación en 1912, las leo para no confundirme, Un médico rural en 1919, La condena, Una mujercita en el 23, Un artista del hambre, Un artista del trapecio, y en esa búsqueda que empezó con La condena en 1915 se construye La Metamorfosis, que es la obra principal a la que nos referimos cuando hablamos de Kafka. Después de su muerte siguió publicándose su obra, El proceso, El castillo, Carta al padre, obras todas llenas de un profundo simbolismo que nos harán concientizar, tal vez concientizar, no lo sé. Los diarios, la carta al padre creo que ya la dije, la muralla china, un montón de obra tiene, un autor muy prolífero. Y en 1915 también Ante la ley, von der Gesetz, Ante la ley, forma parte del mundo de Kafka. Y tiene que ver con el proceso, tiene que ver con el proceso que inicialmente se denominaba en la catedral,
Tiene que ver con el semanario judío independiente en el que él empezaba a publicar, donde se publicaron sus obras. Y hoy les voy a leer ese Ante la Ley, escrito en el mismo año que la Metamorfosis. Les pido permiso para leer en mi compu el cuento y ser fiel a tan magnífico autor. Hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debía ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un cascabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fastiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores. Y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, y se me fue la página, durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte. Durante los primeros años audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo la murmura para sí. Retorna a la infancia y, como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estatura entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podrá pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Qué fuerte este cuento. Una entrada solamente para nosotros. Una entrada hacia la muerte. Un final. Un ciclo terminado. Nuestra propia vida. Con lo que nos cuesta enfrentarnos a eso.
En este momento donde la reflexión está más afilada que en otros, porque todos estamos sintiendo esa posibilidad de un final incierto más cerca. Me pregunto, ¿somos todos campesinos? La increíble potencia que tiene este cuento está en la sustancia de esa pregunta. Nos permite también formularnos otras preguntas, que yo me escribí algunas para no olvidármelas. ¿Somos todos desocupados? ¿Somos todos comuneros? ¿Somos todos judíos alemanes? ¿Somos todos subversivos? ¿Somos todos desaparecidos? ¿Somos todos campesinos? ¿Para qué hago este planteo? Y acá creo que hay algo de Horowitz en lo que estoy diciendo, ¿no? Nos da lugar a repreguntarnos esto. ¿Somos todos o ninguno? ¿Somos todos una cosa y todos otra? ¿O nos permitimos esa diferencia? En definitiva, creo que este cuento, Ante la ley, de Franz Kafka, se encarga de hacernos pensar, de reflexionar sobre cuál es la posición que como clase ocupamos en las relaciones sociales. Sin duda, las hay más estratégicas, más centrales, más precisas, y seguramente va a haber mejores preguntas que la que estoy planteando yo. Esas preguntas quiero que me contesten o que se contesten. ¿En qué lugar están ustedes? Entonces, para contestarnos estas preguntas, primero, estaría bueno que historicemos y que contextualicemos este cuento y cada cuento que leamos. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo Ante la ley, escrito en 1915, con lo que ocurría socialmente en ese momento, con el registro histórico que había en ese momento, con el bagaje cultural que rodeaba al escritor en ese momento, que escribir Ante la ley hoy. Tendría otras significaciones, otros simbolismos. De hecho, los que yo le estoy dando, lo que vos le vas a dar cuando lo leas, no son los que se les dio en esa época. Y está bien que así sea. Y esa es la riqueza de la literatura, que puede ser leída más allá de los cambios, más allá de los momentos históricos, más allá de vos y de mí, más allá de una época. Entonces, las preguntas y respuestas que seguimos haciéndonos tal vez se parezcan a las que se hacía Sieyès, el abate francés. No sé si oíste hablar de él, y si no te invito a conocerlo. Se escribe Sieyès, y lo digo porque no tenés por qué saber quién era ni conocerlo. Pero fue el que pronunció el preludio de la Revolución Francesa, con el que me gustaría cerrar el análisis del cuento Ante la ley que leí hoy. ¿Qué es el Estado llano? Todo. ¿Qué representa actualmente en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a algo. Si las repetimos ahora, si para nuestro presente y en plural nosotros nos repetimos quiénes somos, quiénes debiéramos ser, nos tendríamos que incorporar, que recuperarnos, que recuperar esa voz y ese habla para realizar movimientos sociales que nos cambien de posición y que nos permitan finalmente respondernos si somos todo o somos nada. Porque ante y para la ley, creo que al fin de cuentas seguimos siendo campesinos, vulgares campesinos, y que en el término que la ley lo requiera, seremos dominados. Si tomamos Ante la ley bajo el aspecto de la literatura del trapecio, se podría tomar como si fuera una moraleja, una fábula, una ironía perfecta que Kafka nos pone frente a los ojos y que
pensando en que somos lectores y que tenemos como una licencia literaria que nos permite avesarnos en eso, este guardián que pareciera ocupar el lugar de San Pedro y al que le podemos llegar a estar rogando algún día ante la puerta final de nuestra vida, y sabiendo que Él la puede cerrar, porque eso es lo terrible, Él la puede cerrar y esa puerta es solo para nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta que al fin de cuentas estamos siendo derrotados. La muerte ya nos derrotó. Vivamos la vida. Sería la comprensión gramática de este texto que hoy invité a leer, pensando que puede ayudarnos a desvanecer la amenaza actual de una derrota. Me encanta compartir este espacio con ustedes y los espero en el próximo encuentro dentro del canal de YouTube de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Junín.